Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Buenas noches, me llamo Andrés, tengo 24 años, muchos de vosotros me conocéis, sobre todo los que sois más asiduos a las vigilias, porque tengo 24 años y llevo en el seminario desde 11 años y medio, o sea, desde que tenía 12 años, los 13 los cumplí aquí. Lo digo porque esto, quiero decir, así como muy fantástico no es, mi vida es bastante simple esto. Ni tenía un gran trabajo, ni una novia que fuera Miss España, ni nada así por el estilo, para no crear falsas expectativas. La realidad por delante. Como os decía, me llamo Andrés, soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores que yo, son mucho más mayores que yo, y he crecido en un hogar en el que era el único niño y el más pequeño, entonces he sido un poco príncipe de Egipto toda mi vida. Pero el Señor, que es bueno ya cada tiempo, nos da lo que necesitamos. Bueno, antes que eso, cuando yo intento explicar un poco de dónde, siempre me dicen, sobre todo ahora en Yecla, me preguntan mucho los chavales de la parroquia, ¿y esto cómo ha sido? ¿Tú dónde has visto? ¿No? ¿Cómo te ha llamado el Señor? Eso me lo dicen mucho, ¿no? Hay un grupo de jóvenes muy grande, me lo preguntan mucho. Y siempre tengo que decir que es lo mismo, ¿no? Que no hay un momento, que no tengo conciencia de que Dios me haya llamado en un momento, sino que casi de un modo connatural, desde que era un niño, he tenido una inclinación natural a las cosas del Señor y que no sé muy bien cómo, siempre he tenido como una inclinación a consagrar mi vida. Cuando era niño, yo recuerdo que no tendría más de 4 o 5 años, iba por casa diciendo que quería ser fraile pobre. A lo que mi abuela me dijo que era una mujer muy piadosa: hijo, si quieres ser cura, cura, pero sotana y sortija, pasar miserias, no. Y a mí aquello, dije, vale, lo de la sotana me lo tomo en serio, digo, vale, muy bien, ha pasado. Ya decía mi abuela esto, ¿no? Y desde que era un niño, ¿no? Tuve la suerte de que en mi parroquia había sacerdotes muy santos, sacerdotes muy distintos, y con apenas 5 o 6 años, 6 años, 7, iba todos los días a misa. Allí ya conocí al que era el padre espiritual, y el Señor es tan bueno que en los últimos años de mi formación ha puesto también al padre espiritual, ¿no? Al que ha sido toda la vida mi párroco, en el que era un hombre de una vida espiritual muy profunda, era un hombre muy piadoso, y luego un cura, pues mayor, con un aspecto, de una forma externa, quizá distinta, ¿no? Pero también de una piedad muy distinta, pero de una piedad y de un amor grande al Señor. El que ahora era el padre espiritual me trajo al seminario menor, fui a un campamento, me fui a la mitad del campamento porque yo echaba de menos en mi casa, yo no había salido nunca de mi casa, y un niño bastante mimado, pues imagínate. Después me trajo al seminario menor, y al año y poquito de estar viniendo los fines de semana comencé a vivir en el seminario menor interno, que entonces el que era mi rector era entonces el monitor, que era seminarista, era monitor de estos chavales, ¿no? De estos chavales que comenzamos la andadura del seminario menor interno, y posiblemente el tiempo más feliz de mi vida, ¿no? Porque el Señor ha regalado ahí no amistades, sino fraternidades muy profundas. Gente con la que unos continúan, otros no. De aquel primer curso solo quedo yo. Uno es fraile, ¿no? Pero que hay una amistad en un grado de intimidad muy grande, ¿no? Porque no son las cosas externas, además no nos parecemos en nada, pero el Señor nos ha regalado con varios de ellos, ¿no? Enrique, Ángel, que ahora es fraile, Gonzalo, todos estos con los que hemos vivido desde que éramos muy jóvenes esta experiencia de que Dios nos ha pedido también la infancia y la juventud. Entonces se crea un vínculo de amor, un vínculo de fraternidad, un vínculo muy particular, ¿no? Porque hemos convivido desde que éramos niños. Pasó el seminario menor, parece todo el Génesis, pasó un día, pasó una mañana, el día segundo. Pues, aquellos años del seminario menor, que fue un tiempo estupendo, un tiempo donde hemos vivido en el instituto como chavales normales y que en el fondo ha sido un tiempo pues también de apostolado. Yo lo miro ahora
Ha sido un tiempo, algunos de ellos los voy a casar, ¿no? Ha sido un tiempo de apostolado muy bonito. Soy padrino de confirmación de algunos. Muy bien. Comenzó el seminario mayor y el primer año pues ni bien ni mal, pero cuando llegó segundo yo tenía una cosa muy clara, que yo quería ver si esto era de Dios o no era de Dios, ¿no? Es una cosa que a mí me ha atormentado mucho, ¿no? Porque esto es de Dios o no es de Dios, esto es un empeño personal. Y la falta de fe y la capacidad de ver que Dios obra por la historia y no por ideas o por concepciones de lo que tiene que ser la vocación, ¿no? Estuve unos meses viviendo fuera, y aunque venía a clase y todo esto, fueron 3 meses nada más, que fue un tiempo así un poco particular, pero un tiempo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Después volví y estoy en sexto y el día 11 de diciembre me ordenaron diácono. El tiempo del seminario mayor es un tiempo pues distinto, ¿no? Es un tiempo... El seminario es un lugar muy hermoso, porque hermoso en el sentido de que uno sabe quién es, ¿no? Lo bueno y lo malo de uno se pone a flor de piel, porque vives con la gente como en la casa de uno, ¿no? Pero es un tiempo que el Señor regala muchas veces muy difícil, porque uno es quien es y uno tiene unas ideas preconcebidas, pero para mí ha sido sobre todo estos últimos años el tiempo de descubrir que el sacerdocio no es sobre todo una actividad, que el sacerdocio no es un hacer, que el sacerdocio no es, no sé, que no es que no sea un trabajo solamente, ¿no? Sino que no es solo un desarrollar actividades. Aquí don Fernando Colomer decía que no éramos concejales de festejos con Clériman. Un día digo, ¿verdad? Pero que esto es otra cosa, ¿no? Que no es hacer, sino ser. Que la vida del sacerdote se configura en unir toda la vida a Cristo. Y toda la vida de Cristo no es otra cosa que una inmolación celibataria, una inmolación de la voluntad, una inmolación de lo que tú quieres, de lo que tú ves, de lo que tú estimas, una inmolación incluso para lo que tú crees que sirve y te muestran que es otra cosa, ¿no? O que en este tiempo toca otra cosa. E incluso la inmolación muchas veces de la fama o de cuestiones que uno la ve de otro modo. El tiempo de... Para mí ha sido un tiempo muy importante en eso, ¿no? Porque no es más fecundo el cura que tiene una parroquia con 1000 actividades que el anciano que está en una cama entregando los últimos años de su vida, ofreciendo su sacerdocio, quizás incluso sin poder celebrar los sacramentos, pero simplemente como la inmolación última de su existencia a Dios, ¿no? Y ha sido un tiempo de fascinarme, ¿no? Por la persona de Jesucristo, ¿no? De descubrir un amor que me trasciende, un Dios que ha entrado en la historia real, que no es un mito, que es Dios que se ha hecho hombre, ¿no? Y que no solo eso, sino que al parecer desde que era un niño ha ido mostrándome que lo que quería para mí era una cosa que me sobrepasa, ¿no? Que es poder hacer a Dios presente en medio del mundo, ¿no? Estos días lo pensaba mucho, en un escándalo, ¿no? Que Dios elija a hombres tan mediocres como yo y para hacer de ellos sacerdotes, para hacer a hombres que perdonan pecados y que hacen a Dios presente en medio de su pueblo, ¿no? Que son realmente Cristo. Como he dicho, esto es muy importante, ¿no? Que vengáis a rezar aquí. ¿Por qué? Porque si el cura no es solo lo que es, no es solo lo que hace, que lo tiene que hacer, sino lo que es verdad que todas vuestras oraciones, quizás sin darnos cuenta, entran en una dinámica, ¿no? En una economía espiritual en que hace fuerte nuestra vocación y en que quizás cuando lleguemos al cielo descubriremos el bien que nos habéis hecho y nos dará un poco de pudor, o al menos yo pasaré un poco de vergüenza y os tendré que dar las gracias con la cabeza agachada, porque el bien que nos habéis hecho viniendo a rezar por nosotros cada jueves. Si Dios quiere, hay una fecha, ¿no? Si Dios quiere, el próximo 9 de julio seré ordenado sacerdote, si Dios quiere. Tengo que aprobar el grado, ¿eh? Así que ya veremos a ver, porque me da fiebre, estamos pasando, pero
si Dios quiere, el próximo 9 de julio, pues si Dios quiere ser ordenado sacerdote y tengo por un lado muchas ganas y por otro lado mucho miedo porque en estos meses que soy diácono he descubierto que mi debilidad está en el mismo sitio que estaba, con un cambio ontológico que me ha hecho Cristo siervo, pero que sigo siendo yo, ¿no? Y que tantas veces tengo que luchar con mi soberbia o con mis concepciones o con mi prepotencia, con tantas debilidades y tantas pobrezas de mi corazón, y que sé que después voy a tener que seguir luchando, ¿no? Pero con la esperanza de de nuestra ordenación, en el rito se dice: el Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Y esa es mi única confianza, ¿no? Que si el Señor me ha traído hasta aquí, no va a dejar de ser fiel ahora. Yo, como lo he dicho antes, cada día me admiro más, ¿no? Porque me apuntó mi madre a mecanografía siendo niño y aguanté 3 clases, o sea que no soy yo el alma de la constancia. Pero sin embargo el Señor me ha mantenido todo este tiempo aquí, me ha sostenido, ¿no? Y me ha hecho... La cosa más hermosa que he podido hacer en mi vida es bautizar. En estos meses he descubierto la fecundidad del ministerio, que es verdad que no voy a ser padre según la carne, pero que he podido hacer hijos de Dios para el cielo, ¿no? Por el bautismo. Y que simplemente con eso, si me muriera ahora mismo, habría valido todo, ¿no? Porque cuanto más, pues sí, el Señor tiene bien por regalarme la gracia de poder celebrar el santo sacrificio, ¿no? Que es la misa. Que solo puedo dar gracias a Dios, pedir perdón y suplicarle a Dios que me haga fiel. El día que me ordené diácono, una señora de Alcantarilla me dijo: hijo, antes te pillo un tren que no sea fiel a tu ministerio. Y desde entonces todos los días se lo pido al Señor. Así, la mujer me cogió del brazo y me dijo: que antes te pillo un tren que no sea fiel a tu ministerio, ahora dame la bendición. Y dije: pues ya está. Salí con temor de aquí, de la parroquia de San Andrés, iba mirando por los lados porque digo, el tranvía. Pero que recéis por nosotros, por mí, por mis compañeros, que el Señor nos regale esa fidelidad. Y el seminario, a mí no me gustan los cuentos de hadas, ni las cosas así como muy merengosas, pues bueno, el seminario es lo que es. El seminario es una cosa estupenda porque el Señor te pone ahí y te va podando y te va haciendo, o va intentando hacer hasta donde lo dejamos, la imagen de Cristo sacerdote, que es el que se sube a la cruz, y muchas veces pues hay que subirse a la cruz, y otras veces pues son de gloria, de fraternidad, de amistades muy hermosas. Que no hay cruz sin gloria, pero que si alguno de vosotros tenía el más mínimo tipo de interrogante, ¿no? Que Dios es siempre fiel. Yo me miro a mí mismo y descubro que soy el fruto de la fidelidad de un Dios que ha hecho alianza conmigo y que más o menos como Israel, que no doy una, pero que el Señor ha permanecido ahí, y que el Señor os premie vuestra oración, en vuestra perseverancia en las vigilias cuando venía a rezar por nosotros, y que yo tengo muchísima devoción a San Juan Pablo II, ¿no? En casa, desde que era niño, mi familia, mis padres son unos buenos cristianos, pero bueno, son buenos cristianos, tienen fe, pero no son muy practicantes, pero sin embargo ese amor al Papa Juan Pablo II en mi casa se ha vivido desde que era un niño. Día antes de mi ordenación de diácono me llegó una reliquia del Papa, parte de su secretario, que había pedido encomendarnos a él, ¿no? Que el Señor nos dé esa parresía de creernos que lo mejor que puede pasarle a un hombre es dedicar la vida por la causa del Evangelio. Siempre termino: que el Señor nos dé su gracia y nos dé su paz, de la predicación, y me salía solo. Porque el Señor nos dé su gracia y nos dé su paz, que el Señor nos dé la vida eterna.